Un feliz lunes 18 de enero de 2021, una semana importantísima para Estados Unidos y para el mundo. El miércoles ya estamos acercándonos a lo que es ya la toma de posesión de Joe Biden, presidente número 46 de los Estados Unidos, y nos estamos acercando con unas tensiones políticas brutales, con una, radicalización de quienes no aceptan que pues perdió el presidente Donald Trump, que hay muchísima preocupación, hay alerta máxima en Washington, como saben todos ustedes. Pero lo que también importa es en la era Biden que se va a inaugurar, pues son todas estas ideas, promesas que ya se han descrito por parte del hoy presidente electo en las últimas jornadas, desde las campañas de vacunación hasta cómo va a ser para vacunar a 100 millones de estadounidenses en los primeros 100 días, si es que se va a activar o no la ley de producción de defensa para acelerar la producción de jeringas, vacunas, etcétera. Y, por supuesto, el plan que describió, este plan para la economía, que tiene pues hasta ahorita una factura o un saldo, costo aproximado de activarse de casi $2 billones. Propuestas todas que, por supuesto, tienen que pasar por el lado del Congreso. Y aunque Georgia ya le permitió pues la victoria a los demócratas en el Congreso, en ambas cámaras, en el Senado y en la Cámara de Representantes, faltaba el Senado y Georgia lo ha decidido, pues queremos irnos a Georgia con el profesor Antonio Sarabia para hablar de la factura, de qué le parece el monto, pero más que el monto también el tipo de ayuda. Antonio Sarabia, como saben, es profesor asociado de Economía, director del Centro del Estudio de Economía y Libertad en la Universidad de Mercer. Me da mucho gusto saludarte. Feliz año, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Gabriela. ¿Qué tal? Oye, pues ya nos debíamos, esta conversación lo habíamos dicho por redes sociales, que íbamos a pedirte más detalles sobre tu opinión de lo que estás viendo de las propuestas de Biden, y ha llegado el día. ¿Qué nos dices de lo que estás viendo? Bueno, perfecto. Muchísimas gracias por invitarme, Gabriela. Mira, este es un paquete, como tú bien lo decías, de 1.9, ¿no? O sea, casi 2 billones de dólares. Se llama el American Rescue Plan, el plan para el rescate americano. Y tiene un montón de cosas, un montón de promesas, un montón de gasto. Pero lo primero que hay que mencionar es que fíjate que esto es un montón de dinero. Es impresionante el monto, como tú decías, el costo, la factura que nos va a costar. Para tener una idea, el presidente Obama, cuando propuso su plan de rescate de la crisis del 2008, bueno, ese plan de rescate era de 800 mil millones, en inglés 800 billones. Estamos hablando ahora de 2 trillones en inglés, 2 billones en español. Es decir, es muchísimo más dinero que lo que el presidente Obama había dedicado, ¿no? Y lo otro que es muy importante para que la gente lo entienda es que toda esta factura no la vamos a pagar ahora. Todo esto es deuda. Todo esto es incrementar el déficit, ¿no? ¿Por qué nos preocupa eso? Bueno, pues nos preocupa porque el año pasado cerramos, como tú bien lo sabes, con 3.1 billones de dólares, en español 3.1 billones de déficit, lo que representaba más o menos alrededor del 15% del Producto Interno Bruto, ¿no? Al momento, fíjate, Gabriel, al momento estamos en un nivel de deuda a Producto Interno Bruto de 130%, es decir, ni siquiera en un año podríamos llegar a pagar. Si todos trabajamos solamente para pagar la deuda, no la podríamos pagar. Entonces, dos cosas. Primero, que la factura es muy grande, y segundo, que toda esta factura se va a pagar con deuda, se acumula a la deuda que ya tiene Estados Unidos. Entonces, en un futuro nos va a tocar a nosotros mismos pagarnos este rescate, obviamente, porque la única forma en que se va a poder pagar esto es con más impuestos. Si quieres, empezamos por ahí, es decir, una factura muy grande. Te puse en mute, yo te puse en mute. Si empezamos por ahí, entonces hay que recordarle a la gente que este es un ticket que se pone en la canastita de mis gastos, que se agrega al otro ticket que ya fue aprobado por el Congreso, de los gastos de los paquetes que se han aprobado en 2020, profesor, nada más para estar acumulando o estar sumando, ¿no? Sí, 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 exactamente. Y si quieres, podemos empezar a ver cómo se va a usar esto, ¿no? De estos casi 2 billones de la factura del rescate, la mitad aproximadamente va a ser ayuda directa. Es decir, esto va a generar estos famosos cheques de $1,400 para las personas, que se suman al cheque de $600 que ya teníamos presupuestado
lo cual nos da un total para el individuo, para cada persona, de $2,000, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Después se amplía el desempleo de emergencia, este seguro de desempleo de emergencia, y se lo aumenta de $300 a la semana a $400 la semana, ¿no? También se extiende la moratoria para los desalojos, la gente que no paga su renta, que no paga su alquiler, se extiende la moratoria de estos desalojos hasta septiembre de este año. En fin, hay 25,000 millones en asistencia para que la gente pague este alquiler, esta renta. Hay 5,000 millones para cubrir costos de energía. Hay 130,000 millones para abrir las escuelas. Es decir, hay un montón de dinero en muchas cosas. Pero una de las cosas que yo creo que hay que apuntar, Gabriela, que es importante dentro de estos planes, es dos ideas. La primera es esto de comprar América, el Buy American Plan. Se van a usar 400,000 millones para comprar productos hechos en Estados Unidos. La idea, por supuesto, es darle una palanca, darle un apoyo a la industria nacional para que esto se pueda reactivar. En mi parecer, y tú probablemente ya adivinas por dónde voy, esto me parece un error porque no necesariamente los productos americanos o hechos en Estados Unidos tienen la ventaja comparativa, ¿no? Probablemente podíamos ahorrar y comprar cosas que son hechas en otros países y entonces esto va a generar ineficiencia. Esa es una primera idea que a mí me preocupa. La segunda idea que me preocupa, y esto ya yendo a más a largo plazo, afuera de los 2 billones de ayuda, el presidente electo Biden está prometiendo incrementar el salario mínimo a $15 a nivel federal. Esto es muy peligroso. Es muy peligroso porque, como los economistas ya han mostrado suficientemente, un incremento en los salarios mínimos tiende a generar desempleo. Entonces, al margen de que esto nos va a costar mucho dinero, hay estas políticas que probablemente en el largo plazo también no sean del todo efectivas como lo está pensando la gente del Partido Demócrata. Qué bueno que lo estás diciendo, porque a mí el tema del salario mínimo, hay que recordar que el salario mínimo federal es uno que no ha subido desde hace mucho tiempo y que los estados marcan sus propios salarios mínimos, pero $15 es homologarlo o que todo mundo a nivel nacional tenga este precio. Y eso es muy importante porque ni siquiera apenas logramos recuperar la mitad de los empleos perdidos durante 2020 por la pandemia, es decir, que faltaría recuperar esa otra mitad más los que se agreguen, como dicen ¿no? En términos económicos, los que se van agregando, la cantidad de gente que se va agregando al mercado laboral normalmente, ¿no? Por un lado. Por otro lado, profesor, qué bueno que hablas del Buy America, porque yo te quería preguntar, ¿cuánto del paquete de Joe Biden refleja, no sé si decir que estos son los tiempos en los que hay que hacer esto, ¿no? Más allá de solo cortarlo con la tijera de esto es político y no solo económico. Es decir, la crisis de 2009 deja un descontento enorme entre mucha gente, se generan una serie de movimientos que hoy vemos, hay quienes hablan del resultado de cómo se atendió esa crisis con Donald Trump en la presidencia como la consecuencia directa, y entonces preguntarnos, ¿es lo conveniente ahorita porque hay enorme desempleo? Sé que la primera opción del Buy American es muy caro lo que está diciendo el profesor, es que ni siquiera garantizamos que sea el mejor producto y por supuesto que no estamos hablando de que sea el más barato necesariamente y estamos obligándonos a consumir insumos que no generan a un consumidor que los compra necesariamente la ventaja, ¿no? Ya no digamos al productor. Exactamente, exactamente. Mira, esto es peligroso porque esto en el largo plazo te puede generar una captura regulatoria, ¿no? Es decir, esto da incentivos a que las empresas digan, bueno, entonces yo soy americano, usted tiene que ponerme en ese plan, entonces tiene que comprarme los productos y así yo tengo garantizada una venta. Esto es muy peligroso porque cuando uno dice, bueno, esta empresa tiene garantizadas sus ventas, entonces lo que hace es que esta empresa disminuye sus incentivos a mejorar el producto, a mejorar el precio, a tratar de llegar al consumidor. Entonces esto es un problema de eficiencia que nos va a traer muchos problemas en el largo plazo. También trae incentivos a seguir haciendo lobby, ¿no? Es decir, ampliemos el plan Buy American, que no sean solamente 400,000 millones, que sean 500,000, que sean 600,000. Uno va a tratar de demostrar
que está haciendo mucho esfuerzo para producir, así que por favor pónganme dentro de ese plan, garanticen mis ventas. Y esto, como te digo, es muy peligroso por el asunto de incentivos. El problema del salario mínimo. El problema del salario mínimo es que, lo dices muy bien, esto hace a los trabajadores más caros por ley. Y la gente, las empresas están teniendo muchos problemas para reintegrar a esos trabajadores. Si les decimos que estos van a ser más caros, incluso por ley, pues entonces va a ser más difícil. Fíjate toda la migración de compañías en California que han decidido salir de California y moverse hacia Texas, por ejemplo. Estoy hablando de Elon Musk, de Tesla y muchas otras. ¿Por qué? Porque en California tienes un salario mínimo de $15, ¿no? Y además otro tipo de regulaciones, etcétera. Entonces, esto es peligroso en el largo plazo. Pero es más, y yo no quiero ser pesimista y vamos a ponerle un silver lining al final, pero fíjate esta otra preocupación que tengo, los impuestos. El presidente Biden en su promesa o en su plan ha dicho que quiere subir la tasa marginal, la tasa más alta, de 37% a casi 40%. Más impuestos. No solamente eso, sino que el impuesto a las corporaciones, a las empresas, que con el presidente Trump había bajado a 21% y muchas empresas habían decidido quedarse en Estados Unidos, incluso otras venirse a Estados Unidos por el atractivo que significaba eso, ahora eso sube a 28%, de 21 a 28. Entonces, esto nos va a causar problemas. Las empresas con más impuestos tienen menos margen de acción, para contratar. Si encima subimos el salario mínimo, si obligamos a que compren productos americanos, esto puede tener muchas ineficiencias. Y hay un estudio que lo recomiendo para la gente, te lo recomiendo a ti, un estudio de Stanford University, del del Instituto Hoover, que ha hecho todos los números y ha visto cuáles serían los efectos de estos planes sobre el largo plazo. Si quieres, podemos hablar de eso también. No, pues ya te iba a decir, adelante, porque casi adelante con enviárnoslo y compartirlo, porque eso es muy importante. Y antes de que me lo digas, déjame incorporar una observación para que la incorpores en tus respuestas. El mercado está fascinado. Goldman Sachs mejoró los pronósticos de crecimiento económico de Estados Unidos, pero aquí otra vez, y la razón de traer al mercado es que estamos en la macroeconomía, pero al final también hay que incorporar lo que el mercado está señalando para que la gente entienda cuál es la diferencia. Y de lo que estamos hablando aquí es del mediano plazo. El mercado habla más del corto plazo, el profesor Sarabia está hablando del mediano plazo y el mediano plazo va a ser más costoso, eso es lo que está diciendo. Perdón, adelante. No, exactamente. Es una muy buena aclaración. Los mercados funcionan al día a día, ¿no? Uno puede hacer una transacción en la mañana y para el mediodía vender ese stock a un precio más caro. Y estos movimientos de corto plazo obviamente se benefician cuando hay más estímulo, cuando el gobierno sale al rescate, etcétera. Pero en el mediano y en el largo plazo esto nos puede costar mucho. Mira, bueno, las conclusiones de este estudio de Stanford University, haciendo el plan, la agenda del presidente Biden, podemos reducir lo que se llama el full-time equivalent, ¿no? Los trabajadores a tiempo completo por persona, alrededor del 3%. Esto es una rebaja del 3%. El stock de capital por persona, es decir, lo que tú tienes para después invertir, caería en un 15%. El producto per cápita, en términos reales, caería más de 8%. Y el consumo en términos reales por familia caería en alrededor del 7%. Mira, si tomas en cuenta lo que estaba pronosticado por el Congressional Budget Office para 2030, las proyecciones de estas variables, bueno, en el estudio de Stanford lo que dice es que si todo el plan del presidente Biden se materializa, entonces tendríamos 4.9 millones menos de empleos, tendríamos alrededor de 2.6 billones, o sea, nuestro Producto Interno Bruto sería 2.6 billones menos, y tendríamos alrededor de 1.5 billones menos de consumo para el año 2030. En resumidas cuentas, el ingreso medio de la familia para el 2030 caería por $6,500. ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué estamos poniéndole este panorama muy negro en el mediano plazo? Pues fíjate, porque si subes los impuestos, si subes el salario mínimo, si direccionas las compras,
Si además generas un déficit de 3.1 trillones en inglés, billones en español, pues todo eso en algún momento lo tenemos que pagar. Nada es gratis. Y el problema es que en el largo plazo eso reduce, desacelera la economía. Nos rescata ahora, pero en el largo plazo tendríamos problemas. Yo sé que te voy a hacer una pregunta injusta, pero al final del día en las redes sociales hay mucha gente que ya te estaría diciendo, pero es que esto está pendiente, esto es cuestión de justicia social, el profesor quiere que haya gente que no tenga empleo. Tú sabes, todos estos comentarios viscerales que yo me esfuerzo mucho por darles cabida simplemente porque para entrenarnos todos mentalmente en economía necesitamos profesores que entiendan que existe esta percepción y que la aborden de la manera, digamos, que psicológicamente nos haga entender por qué es importante mirar más al mediano plazo y no al corto plazo, por qué es bonito que digan que esto es la manera de ayudar a millones, pero como dice el profesor Sarabia, se va a desacelerar ese dinamismo con el que crece o nos va a pesar mucho y a las empresas les va a pesar mucho y contratar va a pesar mucho y en lugar de contratar a 3, contratarás a 1 y esto en el largo plazo va a hacer que nos cueste incluso más pagar esa factura, profesor. Pues fíjate la ironía, ¿no? Es decir, yo lo entiendo perfectamente porque también soy activo en Twitter, como tú sabes, y tengo estas preguntas todo el tiempo, ¿no? Bueno, ¿por qué estás tan en contra del salario mínimo? El salario mínimo te va a subir el ingreso y eso es bueno para las familias. ¿O por qué estás en contra de que se compre americano, no Buy American? Porque eso significa que se va a generar... Bueno, en el corto plazo tienes todas estas ventajas, pero como tú bien dices, en el mediano plazo, esa plata tiene que salir de algún lado, ¿no? Entonces, si nosotros obligamos a las empresas a pagar un salario mínimo mayor, las empresas van a tener incentivos para buscar formas de hacer el mismo producto con menos trabajadores. Si los trabajadores son caros, pues entonces sustituyo trabajadores con robots, por ejemplo, o sustituyo trabajadores americanos con trabajadores mexicanos, con trabajadores en China, con trabajadores en otros países, ¿no? Me llevo mis empresas a otros lugares donde no me pongan estas restricciones. Pero no es solo el salario mínimo, Gabriela. Si tú subes el impuesto a los beneficios de las empresas, que el presidente Trump los había bajado a 21% y los subes a 28%, pues entonces le das doble incentivo, doble razón a las empresas para decir, probablemente Estados Unidos no sea el lugar donde quiero hacer negocios. Bueno, si eso sucede para una empresa, para 10, para 20, para 1000, al final del día, en el mediano plazo, lo que hemos logrado, mira la ironía, hemos logrado reducir el desempleo y afectar negativamente a las familias a las que las tratábamos de ayudar ahora. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Yo digo siempre a mis estudiantes, la economía es una ciencia muy poderosa porque te permite ver que todo tiene un costo, que cada cosa que muevas va a generar otra reacción, otra reacción. Entonces, hay que tener muy en cuenta esto que se llama un trade-off entre el corto plazo y el mediano o largo plazo. Claro, y profesor, solamente para ya empezar a cerrar esta conversación que es muy relevante porque nos acercamos al día miércoles en donde se hablará también, al parecer, de extender esta moratoria para el pago de préstamos estudiantiles, en donde estamos hablando incluso de extender la suspensión de desalojos, que hablamos mucho del que renta, pero no hablamos del que tiene la propiedad, que tiene otras obligaciones. Es decir, si vamos a considerar a todos, hay que considerar a todos. Cuando hablamos de este combo de soluciones y este otro grupo del que nunca se habla, pues es un grupo importante que también le ayuda a la economía. Para cerrar, profesor Sarabia, quizá la pregunta que debo hacer es, no es tiempo, lo que nos queda claro es que no es momento de hacer esto, pero no sé si preguntarte, entonces no es nunca el momento de hacer esto por los efectos de largo plazo. ¿Cuál sería el balance correcto en materia técnica, económica, para generar una solución que le cueste menos a la economía estadounidense? Y para quienes tienen que recordarlo, Estados Unidos depende de sus insumos de muchos países del mundo. Entonces, imagínense lo que le puede costar a una compañía que hace todo a nivel local y luego lo que le cuesta a un consumidor comprar el producto que se genera solo en Estados Unidos, ¿verdad? Adelante, profesor. Completamente, sí. Bueno, déjame hablar del balance en un minuto, pero tú has tocado un tema muy importante. Cuando se habla de esto de los desalojos y de la protección a la renta, no se habla de los
dueños de casa o los dueños de departamentos, en inglés se llaman los landlords, ¿no? Bueno, esto es muy importante porque estos dueños de departamentos o de casas son inversores. Entonces, si a ellos les restamos su ingreso porque incrementamos la moratoria por desalojo, etcétera, ellos van a tener menos dinero para seguir haciendo inversiones y por lo tanto vamos a ver una disminución en el ofrecimiento de departamentos y casas. Si nosotros queremos que la gente tenga acceso, pues lo peor que podemos hacer es que los inversionistas tengan menos incentivos a invertir en casas y departamentos. En términos de educación, lo dices muy bien, el presidente Biden está prometiendo perdonar, por ejemplo, las deudas de estudiantes a aquellos estudiantes que estén trabajando pero ganen menos de $125,000 al año, lo cual yo creo sería la mayoría probablemente de los graduados en su primer, segundo año. Pues si perdonas esa deuda, a ellos les viene muy bien y ellos van a poder incrementar su consumo, etcétera. Pero ¿qué pasa con los bancos que hicieron esos préstamos, no? Es decir, otra vez, el dinero tiene que salir de algún lugar, así que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cuál es el balance? Pues esa es la pregunta del millón, ¿no? Esa es la pregunta que todos los políticos y todos los economistas están viendo. Que hay que ayudar, sí, que mucha gente ha quedado en desempleo, que los cheques probablemente sean importantes, es cierto, pero ves toda la batalla que tenía el Congreso entre demócratas y republicanos, que sea 600, que si sea 1,200, 1,400, están tratando de encontrar ese balance. Y el problema es que no queremos ponerle una mochila muy pesada a largo plazo. Yo creo, y esta es mi modesta opinión, que el plan del presidente Biden, no solamente con el cheque, es decir, que va a llegar a los $2,000, no solamente con todo este dinero para ayudar al rescate, sino con el salario mínimo, con el incremento de impuestos, probablemente haya pasado ese balance y le esté poniendo una mochila muy fuerte a largo plazo. Y las cosas se van a tener que reacomodar y acuérdate que todo esto va a depender del Congreso también. Tú decías al principio que todas estas cosas se tienen que aprobar y ahí va a haber el contrapeso probablemente de los asesores del Partido Republicano que probablemente van a tratar de poner paños fríos, vamos a ver a dónde llegamos, pero es indudable que tenemos que frenar, tenemos que desacelerar por lo menos el incremento en la deuda porque Estados Unidos está llegando a puntos que pueden llegar a ser insostenibles. Pues ahí lo tienen ustedes en este día, que por cierto es feriado, como decía el profesor Sarabia, me lo dijo a una servidora antes de poner a grabar esta conversación, es el día de Martin Luther King, y en este lunes, y para muchos es un día de hacer labor social, y así lo marcan, el presidente electo Biden así lo va a marcar el día de hoy, pero es importantísimo no perder el foco de lo que hoy compramos y lo que nos puede salir muy caro cuando hablamos de pagar impuestos, cuando hablamos de nuestra labor como contribuyentes y de lo que podemos recibir del Estado y de lo que podemos esperar de los productos cuando este tipo de medidas se activan. Y es muy importante también recordar que esto va a pasar primero por el Congreso. Profesor Sarabia, esta conversación estaba pendiente, pero ya llegó la información que tenías que tener en tus manos para, digamos que, analizarla y darnos tu mejor perspectiva. Gracias por este análisis. Un placer, como siempre. Igual.